Bien, vamos a empezar el video con el último tema de este curso, que tiene que ver con el concepto de eficiencia. Eficiencia tiene que ver con la utilización de los recursos que hace nuestro programa. Puede ser que nosotros tengamos, en general uno piensa que aquellos programas que son más cortos son los más eficientes, o los que usan menos variables son los más eficientes. Vamos a profundizar un poquito y, como decimos siempre, este es un curso inicial, los conceptos de eficiencia se verán a lo largo de la carrera de una manera mucho más profunda, ¿sí? Pero vamos a meternos un poquito en qué significa que un programa sea más eficiente que otro. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Como hacemos siempre. Espérense. Me había olvidado de abrirla. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Vamos a poner en el modo presentación. Y vamos a contar, como les dije recién, qué tiene y qué se considera en la eficiencia de un programa. Primero vamos a empezar siempre con la definición, ¿sí? Una vez que la eficiencia aparece una vez que nosotros sabemos que el algoritmo es correcto. Antes es imposible hablar de eficiencia de un programa, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sabemos que el algoritmo es correcto, donde aplicamos las técnicas que contamos en otro video, nosotros podemos valorar la eficiencia de nuestro algoritmo. La eficiencia es el análisis, ¿sí? De la eficiencia de un algoritmo. Estudia el tiempo de ejecución, ¿sí? Cuánto tarda en ejecutarse nuestro algoritmo y cuánta memoria utiliza. Por eso, cuando nosotros hablamos de eficiencia, muchas veces solo nos referimos a que el algoritmo es más rápido. Lo que tenemos que valorar es que tienen que tenerse en cuenta estos dos conceptos. Muchas veces nos va a pasar que el tiempo que tarde en responder el algoritmo no nos importa y nos importa más que ocupe menos memoria. Entonces elegiremos el algoritmo que es más eficiente en cuanto a memoria. Otras veces tendremos supercomputadoras y la memoria no nos interesa, pero nos interesa que el tiempo de respuesta del algoritmo sea lo más rápido posible. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una búsqueda, como hace Google, no me importa utilizar más recursos y que ocupe más memoria. Lo que necesita el usuario de Google es que el tiempo de respuesta de su pregunta que hace sea lo más rápido posible. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. Y muchas veces un algoritmo es más eficiente en cuanto al tiempo de ejecución, pero menos eficiente en memoria. Obviamente, el óptimo de todo es encontrar el algoritmo más eficiente en tiempo de ejecución y más eficiente en cuanto a memoria. Muchas veces esta característica no se da y nosotros tendremos que elegir cuál de los dos conceptos que involucran la eficiencia es el que queremos priorizar. Muchas veces este conjunto de eficiencia tiene que ver con la calidad del código que genera el compilador. ¿Sí? Hay compiladores que generan código mucho más eficiente que otros o utilizan instrucciones que están implementadas por medio del compilador de una manera más eficiente. Tiene que ver en algunos algoritmos con cuántos datos y cuál es el tamaño de esos datos y las características vamos a trabajar. Muchas veces solo tiene que ver con el algoritmo que desarrollamos. Bien, entonces muchos factores afectan esta eficiencia. Por lo pronto la vamos a poder medir de dos formas. En cuanto a la memoria, nosotros venimos trabajando en el curso que para calcular la memoria de un algoritmo, bien, vamos a tener que analizar ese código que tenemos implementado y sumar cuántas constantes se utiliza, cuánto ocupa cada variable global y cuánto ocupan las variables locales del programa. El otro aspecto, que es el tiempo de ejecución, es el que vamos a enfocarnos particularmente en este video, ya que la memoria hemos hablado en videos anteriores. El tiempo de ejecución de un algoritmo, obviamente,
puede calcularse de diferentes maneras. Existen algoritmos que su tiempo de ejecución no depende del código, ¿sí?, sino de la cantidad de datos que el programa involucra. Y otros algoritmos que cuando que tiene que ver el tiempo de ejecución, puede calcularse utilizando una función que analiza el peor caso del algoritmo. En este tipo de algoritmos es que nosotros nos vamos a centrar. Para esto puede hacerse un análisis empírico o un análisis teórico. El análisis empírico es fácil. Yo implemento el algoritmo, determino que es correcto, lo ejecuto en mi máquina y esa ejecución tarda un tiempo. De hecho, la mayoría de los lenguajes tienen funciones que me devuelven el tiempo que tiene la máquina y por lo tanto, restando el tiempo final menos el tiempo inicial, puedo determinar cuánto tiempo tarda la ejecución de mi programa. Obviamente, esta es una de las técnicas más fáciles de usar para calcular el tiempo de un algoritmo, pero obviamente depende de la máquina que yo tenga. El tiempo no va a ser el mismo si yo ejecuto el mismo algoritmo en diferentes máquinas con diferentes características. Y lo que me involucra esto es que yo tengo que tener el desarrollo total del algoritmo. Entonces, este tipo de análisis es poco utilizado. Lo que se hace generalmente es hacer un análisis teórico del algoritmo, donde uno analiza el código y trata de poder determinar de una forma teórica, sin ejecutar el algoritmo en una computadora, y poder determinar cuánto tardaría este algoritmo en ejecutarse. En el peor de los casos, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace ese análisis teórico. Uno va a poder determinar cuántas unidades de tiempo va a llegar ese algoritmo y a partir de ese tiempo se obtiene lo que se llama el orden del algoritmo. Obviamente, un algoritmo que tiene un orden constante no va a depender de los datos que se utilicen. Un algoritmo que tiene un orden lineal, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un for de 1 a n, es un algoritmo de un orden lineal, va a tardar, si analizamos la gráfica, un orden lineal de ejecución. Obviamente, el otro algoritmo que solucione el mismo problema con un orden logarítmico va a ser mucho más eficiente en cuanto a tiempo. Otro algoritmo que solucione el mismo problema que tenga un orden cuadrado, obviamente va a ser mucho más ineficiente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder comparar con este análisis teórico de diferentes algoritmos que solucionan el mismo problema. Y en el caso de querer darle prioridad al tiempo de ejecución, elegiremos el algoritmo que tiene menor tiempo de ejecución haciendo un análisis teórico. ¿Cómo vamos a calcular ese tiempo? Es fácil, ¿sí? Lo vamos a resumir en este curso. Lo que vamos a hacer es ver las instrucciones elementales de nuestro algoritmo. A las instrucciones elementales nos referimos con la asignación y operaciones aritméticas lógicas. Todo el resto de las operaciones que tenga nuestro algoritmo lo vamos a dejar de lado, como por ejemplo el read, como por ejemplo el write, u otro tipo, o por ejemplo el new que puede tener un algoritmo, o el dispose. Los vamos a dejar de lado, solo nos vamos a centrar en asignaciones y operaciones aritmético-lógicas. Para cada una de estas vamos a considerar que su tiempo de ejecución es una unidad de tiempo. Fíjense, si nosotros tenemos este algoritmo, entonces el tiempo del análisis teórico de este algoritmo tiene que ver con la suma del tiempo de cada una de estas instrucciones. En este caso tenemos 4 instrucciones, ¿sí? El tiempo de la instrucción 1, como es una única asignación, dijimos que va a llevar una unidad de tiempo. La segunda instrucción tenemos una multiplicación y una asignación. Por lo tanto, tenemos 2 instrucciones fundamentales y por lo tanto llevará 2 unidades de tiempo. La tercera instrucción, que es temp :out, es una única asignación y por lo tanto requerirá de nuestro algoritmo una única unidad de tiempo. El read dijimos que no lo vamos a tener en cuenta y por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis teórico de este algoritmo, si sumamos todas las unidades de tiempo de la instrucción 1, de la 2 y de la 3, en este caso tendremos que nuestro algoritmo requiere 4 unidades de tiempo.
Obviamente esto es un ejemplo muy sencillo, pero es para que vean cómo empezar a hacer el análisis teórico de un algoritmo. Obviamente nuestros programas van a tener estructuras de control. Cada una de esas estructuras de control tiene una fórmula en cuanto a su análisis teórico del tiempo. Empecemos por el if. Cuando nosotros encontramos un if en nuestro programa, el tiempo que requiere de ejecución ese if es el tiempo que lleva a evaluar la condición más el tiempo que lleva resolver el cuerpo del if. Obviamente, si el if tiene un else, lo que se hace, como uno elige el peor caso, es elegir el máximo entre lo que llevaría si entro por el then y lo que llevaría si entro por el else. Obviamente vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? El for tiene una fórmula que tiene que ver con 3n más 2 más n veces el cuerpo del for, donde n representa la cantidad de veces que se va a ejecutar el for. El while tiene una fórmula que tiene que ver con esa cantidad de veces, ¿sí? Que es n más 1 veces, que lleva a evaluar la condición, más n veces, que es lo que se ejecuta el cuerpo del while. Tengamos en cuenta que ese n puede ser mayor o igual a 0. Y esa C que ustedes ven en la fórmula tiene que ver con cómo es esa condición del while. No es lo mismo tener una condición que tiene una única condición o tener una condición en el while que involucra 2 o 3 condiciones. Entonces, el tiempo del while va a ser n más 1 veces, que es la cantidad de veces que se va a ejecutar el while, más n veces el cuerpo que lleva a ejecutar ese while. Con el repeat until es una fórmula muy parecida al while, con la diferencia que ese n nosotros sabemos que va a ser mayor que 0, y por lo tanto puede escribirse de la manera que está escrito ahí. N veces la cantidad de veces que se va a evaluar esa condición, más n veces el cuerpo que involucra el repeat until. Para dejar estas palabras que parecen difíciles, vamos a ir analizando diferentes situaciones. Si nosotros tenemos este problema, el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo tiene que ver con la suma de los tiempos de cada una de las instrucciones. Instrucciones no es una instrucción particular, sino un renglón de nuestro algoritmo. El tiempo de la instrucción 1, como es una asignación, obviamente es una unidad de tiempo. El tiempo de la instrucción 2, como tiene una multiplicación y una asignación, son 2 unidades de tiempo. Ahora bien, cuando llegamos a la instrucción 3, tenemos un if. Entonces, nosotros dijimos que el tiempo del if es el tiempo de evaluar la condición. Fíjense que nuestra condición está compuesta por 2 comparaciones más un conectivo lógico, más el tiempo de resolver el cuerpo del if. El tiempo de evaluar nuestra condición está dado por el tiempo de evaluar la primera condición, que es una unidad de tiempo, más el tiempo de evaluar la segunda condición, que es otra unidad de tiempo, más el tiempo de evaluar el conectivo lógico, que es otra unidad de tiempo. Entonces tenemos 3 unidades de tiempo para la condición, más el tiempo que requiere el cuerpo del if. Porque en el peor caso yo entraría al if, ¿sí? Entonces, dentro del cuerpo del if tenemos que a temp se le asigna la resta de aux menos 5, con lo cual tenemos una unidad de tiempo para la resta y una unidad de tiempo para la asignación. Tenemos 2 unidades de tiempo. Y luego tenemos la siguiente instrucción dentro del if, que tiene 2 sumas, con lo cual son 2 unidades de tiempo, más una asignación. Por lo tanto, el cuerpo del if requiere 2 unidades de tiempo de la primera instrucción y 3 unidades de tiempo de la segunda instrucción, más 3 unidades de tiempo de evaluar la condición del if. Por lo tanto, todo el if requiere 8 unidades de tiempo. Por último, nos queda sumar cuánto requiere la última instrucción de nuestro algoritmo, que tiene una multiplicación y una asignación, y son 2 unidades de tiempo. Si sumamos todos estos tiempos de nuestro algoritmo, tendremos que el tiempo teórico de este algoritmo está dado por 1 más 2 más 8 más 2. Por lo tanto, 13 unidades de tiempo. Ahí vemos cómo se va complejizando el tema de calcular el tiempo de nuestro algoritmo.
Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos este programa que tiene un read como primera instrucción y un if como segunda gran instrucción, tenemos que tener en cuenta que este if tiene un else y por lo tanto lo que nos decía la fórmula del if es que esto va a llevar el tiempo de evaluar la condición del if más el máximo en el caso que yo entre al if o entre al then o entre al else. Entonces, la instrucción 1, en este caso que es un read, no se considera porque solo dijimos que vamos a tener en cuenta asignaciones o instrucciones aritmético-lógicas. Por lo tanto, lo consideramos 0. Ahora bien, ¿cuál sería el tiempo de este if? Evaluar la condición, si analizamos, es una única condición. Por lo tanto, tiene una unidad de tiempo. Ahora, si nosotros entramos al then, en el caso que esta condición nos daría verdadera, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Por eso elegimos el máximo, que es el peor caso. Si nosotros entramos al then, tendremos que hacer primero una resta y luego una asignación, con lo cual son 2 unidades de tiempo, más luego la segunda asignación, que es x 2 puntos igual a temp. En ese caso, si nosotros entramos al then, tendremos 3 unidades de tiempo. Mientras que si entramos al else, nosotros vamos a tener que hacer un mod, que es una unidad de tiempo, una multiplicación, que es otra unidad de tiempo, una suma, que es otra unidad de tiempo, y por último hacer aux, la asignación de todo ese resultado. Por lo tanto, si nosotros entraríamos al else en el algoritmo, ocuparíamos 4 unidades de tiempo. El máximo entre 3 y 4, obviamente es 4, por lo tanto el tiempo completo del if es una unidad de tiempo que requiere evaluar la condición, más 4 unidades de tiempo, que es el peor caso, que es si el algoritmo entrara al else. Por lo tanto, el tiempo del if son 5 unidades de tiempo, y como la instrucción 1 del algoritmo no se tiene en cuenta, este algoritmo en general toma 5 unidades de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos un for? El for también tenía su cuenta. El for nos decía que era 3n más 2. Eso tiene que ver con la inicialización del índice del for, el incremento del índice del for, la comparación para saber si llegó al límite superior del for, que todo eso lo hace internamente el algoritmo, por eso es 3n más 2, más n veces lo que tarde el cuerpo del for. En este caso, nosotros tenemos que la instrucción 1 es una única asignación, con lo cual tardará una única instrucción de unidad de tiempo, y el cuerpo del for está dado por 3n más 2 más el cuerpo. Lo que yo tengo que saber es cuánto es ese n, cuántas veces se va a ejecutar este for. En este caso, si yo lo miro, este for se ejecutará 5 veces, y por lo tanto, reemplazando el 5 dentro de la fórmula del for, tengo que será 3 por 5 más 2, eso me da 17, más 5 veces por lo que tarde el cuerpo del for. Si yo miro el cuerpo del for, primero tengo una asignación donde a x se le asigna el valor de aux, por lo tanto eso ocupa una unidad de tiempo, y la siguiente instrucción dentro del for tiene una suma más una asignación, por lo cual ocupa 2 unidades de tiempo. Quiere decir que todo el cuerpo del for ocupa 3 unidades de tiempo. Si yo reemplazo en la fórmula estos valores que obtuve, tengo 17, que era 3n más 2, más 5 por 3, que era el cuerpo del for. Por lo tanto, en total, ejecutar este for involucra 32 unidades de tiempo. Por último, me queda sumar la última instrucción del algoritmo, que ocupa 2 unidades de tiempo, y por lo tanto, si yo sumo una unidad de tiempo de la primera instrucción, 32 unidades de tiempo de la segunda instrucción, más 3 unidades de tiempo, más 2 unidades de tiempo de la tercera instrucción, en total nos dice que este algoritmo ocupa 35 unidades de tiempo. Obviamente, el for no siempre va a empezar de 1 a 5. Por ejemplo, podríamos tener un for con estas características. Y en este caso, ese n, ¿cuánto representaría? Bien, si ustedes aplican la fórmula del for, el for, la cantidad de veces que se ejecuta, tiene que ver con
el límite superior, que en este caso es 9, menos el límite inferior, que en este caso es 4, más 1. Por lo tanto, 9 menos 4 me da 5, más 1 me da 6. Esa es la cantidad de veces que el for se ejecuta. Y por lo tanto, Sn es igual a 6. Fíjense que yo ahí les puse Ls, que representa el límite superior, menos Li, que representa el límite inferior, más 1. Si yo reemplazo Sn dentro de la fórmula del for, que es 3n más 2 más n veces por el cuerpo, el resultado me da que este for involucra 38 unidades de tiempo. ¿Bien? Si además sumo la última instrucción, el tiempo total de este algoritmo está dado por 41 unidades de tiempo. Lo único que cambió en este algoritmo es que ustedes vean que no siempre el for va a ir de 1 hasta 5 y por lo tanto tendré que calcular cuántas veces se ejecuta este for. Obviamente, además de un for, dentro de nuestro algoritmo podemos tener un while, ¿sí? Además, estas instrucciones pueden estar combinadas. Estamos haciendo ejemplos básicos. El while tenía una fórmula particular. La fórmula del while me decía que era el tiempo de evaluar la condición, en este caso tenemos una única condición, con lo cual el tiempo es una unidad de tiempo, por n más 1 veces, tendré que determinar cuánto es n, más n veces por el cuerpo del while. Entonces, en este caso, el tiempo de evaluar la condición, este c, es 1, por lo cual no va a inferir, porque multiplicar por 1 me da el mismo valor. N es 5, ¿por qué? Porque aux empieza en 0, con lo cual tomará el valor 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, si yo reemplazo Sn, que vale 5 en la fórmula del while, me va a dar que es 1, porque es el tiempo de evaluar la condición, por 6, que es n más 1, más n, que es 5, por el cuerpo del while. Si analizo el cuerpo del while, tengo una asignación más una suma con una asignación, por lo cual 3 unidades de tiempo. Si reemplazo todos estos valores, me lleva a que el tiempo de ejecutar este while está dado por 6 más 15. Por lo tanto, 21 unidades de tiempo. El tiempo total de este algoritmo le falta sumar la última instrucción y por lo tanto el tiempo total de este algoritmo está dado por una unidad de tiempo, que es el tiempo de ejecutar la primera instrucción, 21 unidades de tiempo, que es el tiempo de ejecutar el while, más 2 unidades de tiempo, que es el tiempo de ejecutar la última instrucción. En total, 24 unidades de tiempo. No siempre vamos a poder calcular tan fácil cuánto es este n. Muchas veces puede pasarnos este tipo de situaciones. Supongamos que nosotros leemos aux. Entonces no sabemos cuánto es el valor inicial de aux. En este caso, nuestro algoritmo no va a poder tener un tiempo con un número determinado, pero sí vamos a poder especificar el tiempo de ejecución de este algoritmo. ¿Cómo lo vamos a especificar? Vamos a decir, en este caso, que el tiempo de este while, que es lo que nosotros no podemos determinar porque no sabemos qué valor ingresará el usuario desde teclado, va a quedar escrito en función de n. Fíjense que C sí lo puedo determinar porque es evaluar una única condición. N no sé porque va a depender del valor que ingrese el usuario y por lo tanto este algoritmo va a quedar representado de la siguiente forma. Como C es 1, va a ser 1 por n más 1 más n veces el cuerpo. El cuerpo de este algoritmo, de este while, requiere 3 unidades de tiempo porque tenemos una asignación más la siguiente instrucción que es una suma con una asignación. Por lo tanto, el tiempo del while lo voy a tener que dejar de expresado en función de n. ¿Sí? Fíjense que todos los algoritmos anteriores que les mostré, el algoritmo tenía un tiempo constante. En este caso, el tiempo del algoritmo quedará expresado en función de n. Y nosotros diremos que nuestro algoritmo es n más 1 más 3 por n. Por lo tanto, sumo las n y me da 4n más 1 unidades de tiempo.
Cuando yo pueda determinar el valor de Cn, podré reemplazar Sn para determinar el tiempo del análisis teórico de este algoritmo. Fíjense que en este caso nuestro algoritmo va a depender del valor de n, que va a depender del valor que el usuario ingrese de teclado en la operación de read. Obviamente a este algoritmo le falta sumar el tiempo de la última instrucción y por lo tanto el tiempo total de este algoritmo, si nosotros se lo preguntáramos, ustedes le deberían dejar explícitamente escrito que el tiempo de este algoritmo está dado por 0, que es el tiempo del read, 4n más 1, que es el tiempo que va a ejecutarse este while, más 2 unidades de tiempo que tiene que ver con la última instrucción. Por lo tanto, ese 1 lo puedo sumar con ese 2 y el tiempo de ejecución de este algoritmo está dado por 4n más 3 unidades de tiempo. Quiere decir que este algoritmo no puede obtener un valor constante como obtenía antes, sino que va a quedar expresado en función de la n que tenga este algoritmo. Va a tener un tiempo lineal, no un tiempo constante como tenían los algoritmos anteriores. Ahora bien, ¿qué pasa si mi while tiene dos condiciones? Entonces, la primera instrucción es un tiempo de una unidad de tiempo y el tiempo de while nosotros dijimos que era el tiempo de evaluar la condición más n más 1 veces que se ejecute esa condición más n veces por el cuerpo de ese while. Fíjense que ahora el tiempo de evaluar la condición va a ser el tiempo de preguntar por el primer aux mayor que 0, más el tiempo de preguntar si aux es menor que 5, más el tiempo de evaluar el AND. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de la condición del while es 3 unidades de tiempo. Obviamente, si analizo un poquito la condición, me doy cuenta que el n tiene que ver con 5, y por lo tanto, nuestra fórmula de while podría ser representada por 3, que es el tiempo de evaluar la condición, por 6, que es n más 1, más 5 veces por el cuerpo. Si reemplazo todos esos valores, ¿sí? No vamos a hacer el análisis del cuerpo del while, me da que el tiempo de ejecutar el while son 33 unidades de tiempo. Y por lo tanto, sumando el tiempo de la última instrucción, este algoritmo involucra un tiempo de 36 unidades de tiempo. Y así podremos ir calculando diferentes análisis teóricos de nuestros algoritmos. El último caso que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos un repitantil. En el caso del repitantil, la fórmula era el tiempo de evaluar la condición por n veces que se ejecuta esa condición, más n veces que se ejecuta el cuerpo del repitantil. En este caso, la primera instrucción tiene un orden de una unidad de tiempo. En este caso, la condición del repitantil involucra una unidad de tiempo. El n es 5 y por lo tanto, si reemplazamos en la fórmula del repitantil, nos da que ejecutar este repitantil va a requerir 20 unidades de tiempo. Nos falta, obviamente, sumar la última instrucción y el tiempo total de este algoritmo tiene que ver con 23 unidades de tiempo. Y así podemos ir calculando diferentes tiempos de ejecución. Cuando nos encontremos en el encuentro presencial, vamos a ver algoritmos que involucren una estructura de control dentro de otra, por ejemplo, cómo se calcula, cuando el algoritmo tiene más de una estructura de control, y así sucesivamente.